¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor se derrumba? Como si nadie realmente pudiera comprender lo que llevas dentro. Como si Dios guardara silencio. Y lo único que quisieras es rendirte. Si eso describe lo que estás sintiendo hoy, por favor, quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Porque tal vez, justo esta es la palabra que Dios ha preparado para ti hoy. Hay etapas en la vida en las que parece que el suelo desaparece bajo nuestros pies. ¿Has vivido algo así? Esa sensación de que nada encaja, de que, aunque lo intentes una y otra vez, todo se desmorona. A veces es el final inesperado de una relación que pensabas que sería eterna. O esa pérdida que te dejó sin palabras, sin aliento. Puede ser una enfermedad que llegó sin aviso, la pérdida del empleo, o esa tristeza silenciosa que nadie nota, pero que te va desgastando por dentro cada día. Es precisamente en estos momentos cuando muchas personas consideran tirar la toalla. Pero, ¿sabes algo que casi nadie menciona? Que en esos días oscuros, cuando todo parece perdido, es cuando Dios está más cerca de ti. Justo ahí, cuando ya no quedan fuerzas, es donde empieza lo sobrenatural. La Biblia dice en 2 Corintios 4, 8-9, estamos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿Puedes percibir la profundidad de estas palabras? No fueron escritas por alguien que vivió con comodidad. Pablo enfrentó cárceles, naufragios, persecuciones, y a pesar de todo, jamás perdió su fe. Eso nos muestra que el dolor no es el final del camino, sino una parte del trayecto. Piénsalo, ¿cuántas veces has dicho, en voz baja o solo en tu interior, ya no puedo más? ¿Cuántas veces te encerraste en el baño para llorar sin ser visto, porque no querías parecer débil? ¿O te acostaste por la noche, rodeado de gente, pero sintiéndote completamente solo? Estas situaciones son más frecuentes de lo que crees. Y si estás escuchando esto ahora, quiero que sepas, no estás solo. Lo que tú sientes, miles de personas también lo sienten a diario. La diferencia está en los que, aunque estén rotos por dentro, eligen seguir caminando. ¿Te has fijado en cómo un árbol se hace más fuerte tras una tormenta? Los vientos obligan a que sus raíces profundicen en la tierra. Así también es nuestra vida. Las pruebas que enfrentamos hoy nos preparan para resistir desafíos mayores en el futuro. Y si te rindes ahora, nunca sabrás hasta dónde podrías haber llegado. Puede que estés herido, exhausto, sin rumbo. Pero sigues de pie. Y mientras aún respires, hay esperanza. Quizás te preguntes, ¿cómo seguir adelante cuando todo está en ruinas? La clave está en mirar dentro de ti y encontrar esa chispa de fe que aún queda. Aunque sea pequeña, es suficiente. ¿Recuerdas la parábola del grano de mostaza? Jesús dijo que con fe del tamaño de un grano de mostaza se pueden mover montañas. Así que, aunque tu fe esté debilitada, usa lo que aún tienes. Esa pequeña chispa puede encender nuevamente el fuego en tu interior. Piensa ahora en ejemplos reales. Una madre que cría sola a sus hijos, luchando cada día para darles lo mejor, incluso cuando apenas puede llenar la nevera con unos 40 euros. Un joven con grandes sueños académicos, pero sin apoyo familiar y víctima de burlas en la escuela. Un anciano que siente que la sociedad se ha olvidado de él. Todos ellos están enfrentando sus propias tormentas. Y sin embargo, muchos siguen adelante. ¿Cómo lo hacen? Porque creen que el dolor del presente no puede opacar la esperanza del mañana. ¿Recuerdas la historia de Nelson Mandela? Pasó 27 años en prisión. 27 años encerrado. La mayoría de las personas habría perdido la esperanza mucho antes. Pero él no. Él tenía fe en algo más grande, en un propósito que iba más allá de los barrotes. Cuando finalmente salió, no solo recuperó su libertad, se convirtió en presidente de Sudáfrica y en un emblema mundial de esperanza y perseverancia. Mandela demostró con su vida que el dolor no elimina la promesa, sino que la prepara. ¿Otro ejemplo? Oprah Winfrey. Una de las mujeres más influyentes del planeta. Pero su historia no comenzó con éxito. En su infancia sufrió abusos, vivió en la más extrema pobreza, menos de 5 euros al día, y se enfrentó a un sinfín de prejuicios. ¿Pensó en rendirse? Claro que sí. Pero decidió seguir adelante. Eligió transformar su dolor en fuerza,
sus heridas en sabiduría, sus caídas en impulso para levantarse. ¿Y tú, vas a permitir que tu historia termine en este capítulo de sufrimiento? ¿O vas a pasar la página y continuar, aunque sea con las manos temblorosas? Hoy quiero proponerte algo distinto. Un ejercicio sencillo, pero con mucho poder. Durante 7 días, cada noche, escribe en un cuaderno 3 momentos del día en los que resististe, aunque te sentías al borde de rendirte. No importa si fueron pequeñas victorias, levantarte de la cama, afrontar el trabajo, tratar con amabilidad a alguien a pesar del cansancio. Al final de la semana, lee lo que escribiste. Y date cuenta de esto, no eres débil. Eres más fuerte de lo que imaginas. Has atravesado mucho, y aquí sigues. El dolor que sientes hoy puede parecer insoportable, pero no define tu identidad. Es parte del proceso, no el destino. Dios no se ha olvidado de ti. Él ve cada paso que das, cada lágrima que derramas, incluso aquellas que nadie más nota. Y mientras sigas de pie, aunque sea tambaleando, Él seguirá sosteniéndote. No te detengas ahora. El mundo necesita escuchar tu testimonio de superación. ¿Lo sientes? Es Dios hablándote, aguanta un poco más, hijo. Tu victoria está por llegar. ¿Cuántas veces te has preguntado en silencio, ¿por qué me está pasando esto? Tal vez no lo digas en voz alta, porque los que te rodean no logran comprender la intensidad de tu dolor. Te esfuerzas, oras, tratas de mantener la fe, pero el cielo parece cerrado. No llega la respuesta. Y todo lo que deseas es una explicación. Un sentido. Una razón. Porque, en el fondo, solo quieres saber si todo esto valdrá la pena. Pero, ¿y si te dijera que tu dolor no es un castigo, sino una preparación? ¿Y si justo en esa herida que ahora sangra, es donde Dios va a realizar el mayor milagro de tu vida? Hay momentos en los que el sufrimiento no tiene una explicación clara. Y es ahí donde muchos abandonan, porque quieren lógica, quieren control, quieren entender todo. Pero la fe comienza cuando el entendimiento termina. Tener fe es confiar aunque todo parezca ir en dirección opuesta. Es creer que Dios sigue teniendo el control, incluso cuando tú ya lo has perdido. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces has intentado hacer todo a tu manera, con tus fuerzas, con tus planes, y aún así las cosas no salieron como querías? Nos pasa a todos. Pero lo que a menudo no vemos es que las interrupciones, las decepciones, las frustraciones, muchas veces son desvíos estratégicos de Dios para protegernos o guiarnos por otro camino. A veces Él no permite que alcancemos lo que pedimos, porque está preparando algo muchísimo más grande. ¿Alguna vez te has detenido a pensarlo? Tal vez eso que hoy llamas fracaso, no sea otra cosa que una etapa fundamental de tu llamado. En la Biblia, la historia de José es un ejemplo poderoso de ello. Fue traicionado por sus propios hermanos. Fue acusado de algo que no había hecho. Encerrado. Abandonado. Años enteros de injusticia. Y aún así, no permitió que el dolor destruyera su fe. No dejó que el resentimiento borrara el propósito que Dios tenía para su vida. José comprendió que el proceso forma parte del propósito. Y porque resistió, Dios lo elevó. Aquel joven despreciado se convirtió en el gobernador de Egipto. El que fue humillado, terminó siendo honrado. ¿Y sabes qué les dijo a sus hermanos, los mismos que lo vendieron? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50, 20, eso es tener madurez espiritual. Es entender que muchas veces, lo que parece un golpe, es el empujón de Dios hacia nuestro destino. Dime, ¿cuántas veces te ha herido la gente que más amabas? ¿Cuántas puertas se cerraron justo cuando más necesitabas que se abrieran? ¿Cuántas veces creíste que era el final, cuando en realidad Dios solo te estaba reposicionando? Las cicatrices que llevas no son señal de fracaso. Son las marcas de quien ha sobrevivido. Son prueba de que, aunque te rompiste, sigues aquí. Y si sigues aquí, aún hay esperanza. Aún hay propósito. Mira a tu alrededor. Salgamos un momento de las historias bíblicas y miremos las historias de hoy. Piensa en personas como Tyler Perry. Sufrió abusos durante su infancia. Vivió en la calle. Dormía en su coche.
Pero nunca se rindió. Continuó escribiendo obras de teatro, aunque nadie fuera a verlas. Siguió creyendo, aunque nadie creyera en él. Hoy es uno de los mayores productores y empresarios de Hollywood. Y siempre dice, Dios me llevó al fondo del pozo, para mostrarme que Él es la roca que está en el fondo. ¿Otro ejemplo? Steve Harvey. Hoy es presentador, humorista, escritor, un rostro reconocido a nivel mundial. Pero, ¿sabías que llegó a dormir en su coche durante 3 años? Sí, 3 años sin casa, sin saber de dónde vendría su próxima comida. Pero él nunca creyó que eso era su final. Solo era una curva en el camino. Y lo fue. Estas historias nos enseñan que el sufrimiento de hoy puede ser el testimonio de mañana. Que la herida no es el fin, sino parte del proceso de formación. Dios no desperdicia el sufrimiento. Él convierte las lágrimas en sabiduría. Las pérdidas en madurez. El silencio en dirección. ¿Y si tú eres la persona correcta, viviendo el momento equivocado, para llegar al destino correcto? ¿Cuántas veces has pedido en oración una transformación, una dirección? Y cuando empezaron a llegar los cambios, llegaron en forma de pérdida, de crisis, de incertidumbre. Pero ahora te das cuenta, todo lo que parecía caos, solo era el camino hacia donde realmente tenías que estar. Así es como Dios trabaja. Él derriba, para reconstruir a su manera. Él permite que se rompa, para luego restaurar con manos de Padre. Así que si hoy estás en un valle oscuro, no es momento de desesperarte. Es momento de confiar. Es momento de agarrar con fuerza la mano de Dios y decir, no lo entiendo, pero sigo adelante. Tu dolor no es en vano. Dios está escribiendo una historia contigo. Una historia que sanará a otros cuando sea contada. Una historia que dará esperanza a alguien que hoy piensa en rendirse, como tú lo pensaste una vez. Por eso, te invito a mirar tu dolor desde otra perspectiva. No como una carga, sino como una semilla. Porque todo lo que Dios planta, Él lo recoge. Y ahora mismo está sembrando algo valioso dentro de ti. Tal vez aún no lo veas, pero pronto lo entenderás. Y cuando llegues allí, mirarás hacia atrás y dirás, ahora lo comprendo, todo formaba parte del plan. No te detengas a mitad del camino. No cierres los ojos a tu futuro solo porque el presente está siendo duro. Si Dios lo está permitiendo, es porque algo eterno se está construyendo. No has sido olvidado. Estás siendo preparado. Y tu historia, aún va a conmover al mundo. Hay días en los que uno se siente como si hubiera corrido una maratón, sin haber avanzado ni un solo paso. Como si todo el esfuerzo fuera inútil. Como si el mundo entero siguiera avanzando, y tú te quedaras atrapado en el mismo sitio. Y en esos momentos, empieza a surgir la duda, ¿realmente merece la pena seguir adelante? La respuesta es clara. Sí, lo merece. Porque quienes no se rinden alcanzan lugares a los que la mayoría nunca llega. ¿Te has dado cuenta de que los mayores logros en la vida no suelen ser de los más talentosos, ni de los mejor preparados, sino de los que simplemente se negaron a rendirse? Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que tenían todo para triunfar, pero abandonaron antes de tiempo? ¿Y cuántas, a pesar de las dificultades, lo lograron, porque se mantuvieron firmes? La verdad es que el mundo intenta convencernos de que todo tiene que ser rápido. Fácil. Instantáneo. Como si la vida fuera una carrera de 100 metros. Pero no lo es. La vida real es una maratón. Llena de subidas, tropiezos, y a veces incluso caídas dolorosas. Pero lo que realmente importa no es quién llega primero, sino quién no se detiene. En la Biblia hay un ejemplo poderoso de esto, David. No era el más fuerte. Ni el más preparado. Ni siquiera era el más evidente. Era solo un pastor de ovejas, ignorado incluso por su propia familia. Cuando el profeta Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel, todos los hermanos de David fueron presentados, menos él. Y aún así, fue David a quien Dios eligió. Porque Dios no mira la apariencia. Dios ve el corazón. David se enfrentó a un gigante con una honda y una piedra. Pero el verdadero milagro no fue la precisión del disparo.
Fue el valor de un joven que no se acobardó ante lo imposible. Y aquí es donde debes detenerte a reflexionar: ¿cuántas veces te has quedado paralizado ante tus gigantes? ¿Cuántas veces te has sentido demasiado pequeño, demasiado débil, demasiado incapaz? ¿Y si, en vez de huir, los enfrentaras, con la fe de David? El problema es que crecimos creyendo que el coraje es la ausencia de miedo. Pero no lo es. Coraje es actuar a pesar del miedo. Es levantarse de la cama aunque el corazón pese 1 tonelada. Es volver a intentarlo después de haber fallado. Es amar después de haber sido herido. Es seguir adelante cuando todo dentro de ti grita que te rindas. ¿Has oído hablar de Bethany Hamilton? Era una joven surfista con un futuro brillante por delante. A los 13 años, sufrió el ataque de un tiburón y perdió el brazo izquierdo. Todo el mundo pensó que su carrera había terminado. Pero ella volvió al mar. Se readaptó. Entrenó con dolor. Y ganó campeonatos. Con un solo brazo. Hoy, Bethany es un símbolo de superación y fe. Y siempre que le preguntan cómo lo logró, ella responde con una sonrisa serena: fue Dios. Ahora imagina, ¿y si se hubiera rendido en el hospital, en los primeros días? ¿Y si hubiera creído que esa pérdida marcaba el final de su historia? ¿Y tú? ¿Qué es lo que te ha hecho detenerte? ¿El rechazo? ¿La escasez? ¿El miedo a fracasar? ¿Cuántas experiencias has dejado pasar por pensar que no eras capaz? Escucha con atención: tú no eres lo que otros dijeron. No eres tus errores. No eres los no que recibiste. Eres alguien que lleva una promesa. Las promesas de Dios no mueren, ni siquiera cuando todo tu alrededor parece vacío o sin fruto. ¿Te acuerdas de Abraham? Esperó durante años para tener un hijo. Era anciano, y su esposa también lo era. Todo indicaba que jamás lo lograrían. Pero él creyó. Y fue precisamente por esa fe que presenció cómo lo imposible se volvía realidad. ¿Sabes qué aprendemos de eso? Que el tiempo de espera no invalida lo que Dios ya ha dicho. Ahora piensa en cosas cotidianas que todos enfrentamos. Personas que dedican años a estudiar para unas oposiciones, fallan varias veces y aún así no se rinden. Parejas que sueñan con tener hijos, pero reciben diagnósticos médicos que los desalientan. Emprendedores que lo pierden todo, empiezan desde cero y más adelante prosperan. ¿Qué tienen en común todas esas historias? Que no se rinden. Que siguen adelante. Eso se llama perseverancia. Y aunque parezca simple, es una de las claves más poderosas que existen. Por eso hoy quiero decirte algo con palabras llenas de fe: no te detengas ahora. Tal vez te sientas agotado, herido, desorientado. Pero estás más cerca del milagro de lo que crees. Siempre pasa así. El enemigo ataca con más fuerza justo cuando estás por alcanzar tu victoria. Las dudas se multiplican cuando estás a punto de romper con los límites. El miedo se hace más fuerte cuando te acercas a conquistar algo nuevo. Y es en ese punto donde más necesitas resistir. No hay cosecha sin siembra. No hay milagro sin fe. No hay resurrección sin cruz. Y si te das por vencido ahora, jamás sabrás lo que Dios tenía reservado para ti justo después de esa curva. Si hoy dejas de luchar, nunca verás la magnitud de la victoria que te esperaba mañana. Así que aquí va un reto para ti: durante los próximos 15 días, elige un propósito que estabas a punto de abandonar. Puede ser volver a estudiar, retomar la oración, reconciliarte con alguien, empezar un proyecto que has estado postergando. Aunque parezca insignificante, persiste. Cada día. Empieza orando. Termina agradeciendo. Y si puedes, compártelo con alguien de confianza. Al finalizar esos 15 días, te vas a dar cuenta de que tu mayor obstáculo nunca fueron las circunstancias, sino el miedo a seguir. Pero ahora lo sabes. Quien no se rinde, vence. Quien insiste, transforma. Quien permanece, recoge los frutos. Así que levanta la cabeza. Respira hondo. Y vuelve a intentarlo. Porque el mismo Dios que te llamó para este camino es el que te sostendrá hasta el final. No naciste para quedarte a medio camino.
naciste para llegar a donde nadie pensó que llegarías. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este dolor? ¿Hasta cuándo durará esta etapa difícil? ¿Hasta cuándo seguirás esperando un alivio que nunca llega? Y por más que intentes mantener la fe, en lo más profundo sientes ese cansancio, esa impresión de que el tiempo pasa, pero tu vida sigue estancada. Y es justo en esos momentos cuando muchos piensan que Dios se ha olvidado de ellos. Pero la verdad es que todo tiene su tiempo. Incluso el sufrimiento. La palabra de Dios lo deja muy claro en Eclesiastés 3:1, todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Esa frase no es solo bonita. Es una verdad que puede rescatar tu esperanza. Porque si todo tiene un tiempo determinado, significa que tu dolor también tiene un final. No es eterno. No durará para siempre. Y aún más, no ocurre por casualidad. Tiene un propósito, aunque ahora no lo veas. ¿Has pensado alguna vez cómo se desarrolla un embarazo? Durante 9 meses, una nueva vida se forma en silencio, en la oscuridad, oculta. La madre experimenta dolores, molestias, cambios en su cuerpo, y a veces se pregunta si todo va realmente bien. Pero, en el momento adecuado, nace algo nuevo. Así ocurre también con el sufrimiento que estás atravesando. Esa aflicción está gestando algo que aún no ha salido a la luz. Pero que llegará cuando sea el tiempo oportuno. El problema es que tenemos prisa. Queremos que Dios actúe a la velocidad de nuestra desesperación. Sin embargo, Él se mueve al ritmo de su propósito. Y el propósito requiere un proceso. Quizá hoy quieras salir de esta lucha. Pero, ¿has pensado que salir antes de tiempo podría hacerte perder justamente aquello que está siendo preparado para ti? A veces, la bendición que tanto anhelas solo puede ser entregada a una versión de ti mismo que aún está siendo formada. Y mientras esa transformación no se complete, el tiempo de espera continúa. Tal vez estés viviendo lo que muchos llaman el tiempo del silencio de Dios. Ese tiempo es difícil. Es cuando oras, y no oyes nada. Preguntas, y no llega respuesta. Lloras, y parece que el cielo guarda silencio. Pero déjame decirte algo que lo cambia todo, en el silencio, Dios habla de otra manera. Habla a través de la resistencia que ni siquiera sabías que tenías. Habla cuando sigues caminando aunque no comprendas el porqué. Habla cuando logras dar gracias, incluso sin tener una razón clara. El silencio de Dios nunca es abandono. Es una invitación a madurar. Es como ese maestro que guarda silencio durante el examen. No se ha ido del aula. Solo quiere ver si has aprendido. ¿Has vivido algo así? ¿Has sentido que nadie comprende lo que te está ocurriendo? ¿Has intentado explicar tu dolor y sentiste que te juzgaban por seguir sufriendo? ¿Has escuchado a alguien decir que lo tuyo es falta de fe, como si tu lucha fuera culpa tuya? Pero Dios no te ve así. Él entiende cada lágrima, cada suspiro, cada intento de levantarte. Y no te exige resultados inmediatos. Te ama en medio del proceso. Te abraza incluso cuando te sientes débil. Porque su gracia no es una recompensa para quien llega primero. Es el sostén para quien decide no rendirse. Si hoy pudieras escuchar lo que el cielo dice sobre ti, quizá llorarías de alivio. Porque Dios no está contando tus fracasos. Está contando cada uno de tus pasos. Incluso los más pequeños. Y te está diciendo, todavía estoy aquí. Aguanta un poco más. Lo entenderás. ¿Recuerdas la historia de Lázaro? Jesús recibió la noticia de que estaba enfermo. Pero, en lugar de ir inmediatamente, esperó. Lázaro murió. La gente no lo comprendía. Se quejaron. Dudaron. Pero Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. 4 días después, Lázaro fue resucitado. Jesús llegó después de la muerte, porque quería demostrar que, incluso cuando todo parece perdido, Él tiene la última palabra. Tal vez eso sea lo que te está ocurriendo. Tal vez algo dentro de ti ha muerto. Un sueño. Un plan. Una ilusión. Y piensas,
ya no hay nada que hacer. Pero Dios te dice, esto aún no ha terminado. Ese tiempo que parece de muerte, puede ser justo el tiempo en que el milagro está siendo gestado. Y cuando salgas de esta etapa, porque saldrás, no serás la misma persona. Serás alguien más fuerte, más sabio, más sensible a la voz de Dios. Porque el tiempo del dolor transforma, enseña, profundiza. Mira lo que ocurrió con Viola Davis. Hoy es una de las actrices más premiadas de la historia, reconocida y admirada. Pero creció en una pobreza extrema, viviendo situaciones de humillación, hambre y rechazo. En su infancia, su familia pasaba por dificultades tan severas que, trasladado al contexto actual en España, sus ingresos apenas alcanzarían los 1.500 euros al mes para toda la familia. Aún así, no se rindió. Su historia no terminó en el dolor. Fue precisamente ese dolor el que moldeó su carácter y la preparó para lo que estaba por venir. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a seguir confiando mientras llega tu momento? En entrevistas, ella cuenta que su infancia fue tan dura que le dolía recordarla. Sin embargo, no permitió que ese dolor la detuviera. Al contrario, transformó cada lágrima en impulso. Supo esperar el momento indicado. Y ese momento llegó. ¿Cuántas personas conoces que hoy disfrutan de grandes logros, pero que nadie vio cuando estaban en pleno esfuerzo silencioso? Tal vez tú ahora te sientas como una semilla aún sin brotar. Invisible. Aislada. Enterrada en la oscuridad. Pero no olvides esto, cada semilla que es plantada con dedicación, paciencia y fe, termina floreciendo. Te invito ahora a hacer una pausa. Respira profundo. Cierra los ojos. Siente cómo el aire entra en tu cuerpo. Date cuenta de que sigues aquí. Que, a pesar de todo, has sobrevivido hasta este momento. Y si has llegado hasta aquí, ¿por qué rendirte ahora? Rétate a vivir los próximos 30 días con paciencia. Sí, con paciencia. Dedica unos minutos cada día para orar con una sola petición: Señor, dame sabiduría para comprender tu tiempo. No aceleres nada. No empujes lo que aún no está listo. Solo confía. Escribe en un papel todo aquello que parece estancado. Lo que anhelas y aún no ha llegado. Y cada día, entrégaselo a Dios. Te sorprenderá ver lo que sucede cuando tu fe no tiene prisa, y simplemente abraza el proceso. No estás retrasado. Estás siendo moldeado. Y lo que Dios tiene reservado para ti, no se perderá. Llegará. En el momento adecuado. De la forma correcta. En el tiempo perfecto de Dios. Tu espera no es una condena. Es una incubadora de milagros. Y cuando llegue el día, todo cobrará sentido. Solo necesitas seguir caminando. Paso a paso. Con fe. Con paciencia. Porque el Dios que hizo la promesa, jamás ha fallado.